Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia magistral de las 12ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera que la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Gestiones Históricas organizan. En esta ocasión, el doctor Salvador Maldonado Aranda, del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, nos dará la conferencia magistral Violencia y Poder en los bordes de la ilegalidad. Salvador Maldonado Aranda es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de generación y aplicación de conocimiento son violencia y vulnerabilidad social en procesos locales y transnacionales. Sus temas de investigación han transitado de estudios sobre cacicazgos sindicales y poder regional a debates sobre reforma del Estado, ciudadanía y democratización local. Actualmente tiene dos proyectos de investigación, uno sobre violencia, drogas y territorios ingobernables y otro sobre las paradojas de la democracia, ciudadanía, partidos políticos y gobernabilidad. Ha realizado trabajo en campo en varios lugares de México y establecido comparaciones con algunas regiones andinas. Actualmente prepara un libro sobre la gobernabilidad y violencia desde la periferia. Sus principales publicaciones recientes han sido el libro Los márgenes del Estado, 2011, que ganó el premio Sagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia por mejor investigación. Artículos, historias del tráfico de drogas en el México rural, territorio, droga y carteles en Michoacán, publicado en European Review on Latin American and Caribbean Studies, número 99, Ámsterdam, Holanda, 2013. Este artículo también obtuvo el premio iberoamericano de UNAM cuando fue publicado en la revista de Sociología. En 2014 publicó, voy a traducir: tú no ves la violencia aquí, pero esta conduce a cosas muy feas, soledad forzada y silencio y violencia silenciosa en Michoacán, México, en Dialectical Anthropology, número 2, junio de 2014. Y también, en 2014, Despejando Caminos Inseguros, itinerarios de una investigación sobre la violencia mexicana, para la revista Alteridades, número 47, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Sin más, dejamos al doctor Salvador Maldonado Aranda para que nos dé su conferencia magistral. Bien, pues buenas tardes a todos y gracias por estar acá en medio de la amplia jornada que se ha tenido durante estos 3 días. Agradezco mucho al doctor Rogelio la amable invitación a la universidad, al instituto que ha llevado a cabo las jornadas internacionales de estos 3 días. Sé que, como varios lo han dicho, están cansados después de 3 días. Voy a esperar ser breve. Igual, si me extiendo, por favor me cortan el tiempo. Una de las cuestiones que quiero iniciar como un preámbulo es la conferencia que pues, me dan el honor de llamarle magistral. En general, bueno, creo que es una conferencia que me halaga mucho el hecho de haberme dado el espacio y espero pues, cumplir con satisfacción el papel. La conferencia que voy a impartir deriva de un libro, un siguiente libro, de una serie de investigaciones que he realizado sobre violencia y violencia criminal en el estado de Michoacán y con algunas comparaciones de otras ciudades latinoamericanas como Medellín, por ejemplo, o Sao Paulo en Brasil. Y es una investigación que se centra fundamentalmente en un análisis del caso michoacano, que como ustedes saben es un estado en el que surgió a principios del 2013 uno de los movimientos más llamativos a nivel nacional e internacional sobre el surgimiento de grupos civiles armados y la forma en cómo se habían rebelado supuestamente contra el crimen organizado. Es un libro que está en prensa, es un libro bastante amplio. Y pues lo que voy a hacer ahora es una reflexión más metodológica, si puedo llamarlo así, menos de los detalles sobre el fenómeno, pero
puedo dar espacio para que después podamos conversar sobre algunas de las características, ¿no? Y es una conferencia que le he llamado Violencia y Poder en los bordes de la ilegalidad, crimen organizado en Michoacán, porque puede compararse una situación como la que vive Michoacán, como por ejemplo con Guerrero, con Veracruz y con otros estados, pero también a nivel latinoamericano. Es decir, los índices de violencia y particularmente de violencia criminal se han disparado por lo menos desde las últimas 2 décadas a un nivel realmente terrorífico. Esta conferencia es más que sobre estadística y sobre el tema del conteo, o lo que nosotros le llamamos las estadísticas del terror. Es una invitación más metodológica que cruza algunas disciplinas, sin ser obviamente especialista en algunas de ellas. Solo tomo pequeños pedazos, trozos de algunas disciplinas para poder comprender cómo reconstruir algunas líneas, cómo darle alguna pista para comprender estos procesos de aumento de violencia criminal tanto en México como decía, en varios países latinoamericanos, sin caer en una especie como de lo que un antropólogo le ha llamado la pornografía de la violencia, ¿no? O la estadística del terror, que es como el conteo de más o menos muertos. Entonces, allí donde quiero abordar el primer punto. Inicio con una primera frase acerca de la violencia, diciendo que adentrarse en una comprensión de la violencia mexicana, por más somera que sea, es casi como sumergirse en lo que Joseph Conrad le llamó en su libro En el corazón de las tinieblas. Un mundo en el que, retomando a Primo Levi, acerca de sus experiencias en el Schlegel, es efectivamente terrible, pero además también es indescifrable. Los miles de casos de desapariciones, asesinatos, heridos, secuestros, extorsiones, desposesiones que cotidianamente se acumulan, obviamente ya suponen un tipo de crisis humanitaria no declarada, de la cual pocas cosas sabemos, excepto por el dolor causado. La gran mayoría de todos estos actos ocurren en situaciones que son aparentemente desconocidas y desconectadas entre sí, como si el Estado no existiera. Todo se le atribuye al llamado mundo del crimen, que se ha impuesto como una especie de explicación dominante de todos los horrores y males. La atribución de las víctimas de violencia, por ejemplo, al crimen organizado, hace olvidar, sin embargo, que muchas muertes o desapariciones se justifican bajo el discurso del crimen, que no es otra cosa más que una especie de fantasma para exonerar de responsabilidad a instancias oficiales obligadas a realizar investigaciones serias y expeditas. Contadas personas conocen, y no precisamente nosotros como analistas, expedientes, carpetas de investigación, juicios, sentencias, etcétera, sobre violencia criminal, y la gran mayoría de los ciudadanos seguimos sin saber qué información existe, cómo se procesa y cómo se toman decisiones públicas. Paralelamente, esta violencia criminal, esta analogía, este corazón de las tinieblas, se hace una metáfora, en tanto metáfora de la violencia, mantiene líneas muy tenues entre lo legal o lo ilegal o lo informal. Y son tal vez estas líneas borrosas los aspectos más complejos del problema. No sabemos con claridad, por ejemplo, dónde comienza y termina un Estado oficial y sus márgenes ilegales, o las transitividades de las prácticas que fluyen entre lo legítimo o lo ilegítimo. ¿Cómo comprender entonces estos problemas de inseguridad y violencia, los problemas de horror que cotidianamente conocemos? Una primera apuesta es que estamos buscando en por lo menos 3 direcciones. La primera, como he señalado, es en una dirección acerca de una reconstrucción de estadísticas del terror. La segunda es hacer una especie de lo que en antropología le llamamos de etnografías de la aflicción. Bueno, yo le llamo etnografías de la aflicción, que es realmente hacer una especie de narrativa acerca del dolor humano.
Y una tercera que es poco explorada, pero que cada vez tiene más promesas y que inició uno de los sociólogos sinaloenses, como Luis Astorga, tiene que ver con el tema de la violencia y la política. Es decir, cómo la violencia no se puede explicar sin su relación con la política, con el poder. El primer punto que yo señalo en este primer punto sobre el planteamiento metodológico es fundamentalmente algo que todos conocemos. No podemos comprender la violencia si no analizamos seriamente o no conocemos seriamente lo que es la naturaleza del poder. En esta conferencia, entonces, quiero plantear este conjunto de cuestiones teóricas para entender lo que le llamamos la naturaleza del poder mediante investigaciones que llevo a cabo acerca de las transformaciones políticas, criminales y sociales en el estado de Michoacán. ¿Por qué el poder? Parece una cuestión general hablar del poder en relación a la explicación del terror, sin embargo no lo es tanto. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados de drogas, ¿sí? Si los mercados de drogas no se explican, por ejemplo, sin los enormes costos de la protección política. En todo el mundo, la protección política o la protección pública en torno al mercado de drogas fluye precisamente a través de este tipo de alianzas inconfesables, ¿sí? Los mercados de drogas también tienen que ver con el tema, por ejemplo, de las sustancias, ¿sí? Lo que hoy conocemos, por ejemplo, los enormes costos que está teniendo el consumo masivo de drogas sintéticas, como lo que se produce en Michoacán, las metanfetaminas, el llamado cristal. No se puede producir metanfetaminas si no tenemos el precursor principal, el precursor químico, que es la efedrina, que paradójicamente llega a territorio mexicano de dos países fundamentalmente, de la India y de la China, a través de los grandes puertos como Manzanillo, como Lázaro Cárdenas y como otros puertos de menor altura, entre los miles y miles de contenedores de mercancías que fluyen a través de estos mercados. Todo esto es una cuestión de decisión política. Y es decisión política porque, ¿sí?, mientras que la política pública se enfrasca en combatir, en prohibir, en implementar operativos contra el consumo, contra el narcomenudeo de todas las sustancias ilícitas o las sustancias de drogas, ¿sí? Mientras tanto, no se alteran las relaciones bilaterales acerca de por qué están fluyendo miles y miles de toneladas de precursores químicos para elaborar droga sintética, que están obviamente causando un problema de salud pública de dimensiones que no alcanzamos a imaginar ahora, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, el tema del mercado de drogas, como otro tipo de drogas, el tema, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? en las zonas de los Andes, donde se producen, por ejemplo, la hoja de coca para la elaboración de la cocaína, ¿sí? Hay una implementación desde los años 80 de políticas prohibicionistas que han implementado, por ejemplo, políticas de erradicación, y esas políticas de erradicación solo se hacen erradicar los plantíos sin ninguna alternativa, ¿sí?, de desarrollo alternativo para los campesinos, que solo tienen como ventaja comparativa producir y cultivar hoja de coca, mientras que ellos no se enriquecen, sino es la intermediación política o la intermediación criminal que está allí, ¿sí? Otro ejemplo de por qué el poder es tan fundamental comprenderlo como un meollo acerca del crimen, acerca de las violencias, ¿sí? Las políticas de seguridad. ¿Por qué las políticas de seguridad están cada vez más enfrascadas en una especie de criminalización hacia los jóvenes, ¿sí?, y hacia cierto tipo de colonias, cuando no se altera y no se realizan investigaciones a otro nivel, como lavado de dinero, como los mercados de protección política que existen entre, por ejemplo, la policía, entre los sistemas de inteligencia, entre otro tipo de fuerzas de seguridad que están
obviamente jugando en medio de las políticas de seguridad. Y como todos sabemos, el tema de la seguridad y el incremento de la disputa por la seguridad tiene que ver también como trasfondo un tema de gastos que se pueden utilizar y que son instituciones que se han beneficiado cada vez más y se han fortalecido con mayor presupuesto para armamento, mayor presupuesto para capacitación casi militar, mayor presupuesto para poder una organización más eficiente, y esto da como consecuencia mayor, ¿sí?, operativos que tienen que ver con un tema de incremento de detenciones, de homicidios, de operativos que no tienen algún sustento jurídico no sobre el tipo de narcomenudeo que existe, ¿sí? Y así podemos dar varios ejemplos acerca de por qué es importante regresar como una disposición y como un planteamiento sumamente importante acerca de qué está sucediendo con el poder, con el ejercicio del poder y con la legitimidad, porque no se puede comprender la violencia si no lo comprendemos en estas múltiples relaciones, ¿sí? Más allá de hacer una exotización de la violencia. Entonces, me gustaría ver esta primera parte acerca de cómo entonces lo que tenemos es un desafío más allá simplemente de hacer un análisis del poder en sí mismo. Lo que tenemos es, retomando a una filósofa que hoy está siendo cada vez más leída, a Hannah Arendt, ¿no? Ustedes recordarán cuando ella hablaba de la banalidad del mal. ¿Cómo narrar el mal entonces ahora, ¿no? Y ella se preguntaba en los tiempos del juicio a Heisman, cuando acuñó este concepto que en realidad ella al final dice que no era un concepto que había desarrollado mucho, pero nos quedamos con esta idea de cómo hacer una narración del mal. Y lo que ella está proponiendo es que cuando comprendemos cómo funciona lo que ella le llama la máquina del poder, ¿sí?, entonces vamos a comprender por qué se produce esas formas de violencia, ¿sí? Y la violencia para ella es fundamentalmente un medio. Es un medio para ejercer el poder, o es un medio para consolidar, construir o alterar sistemas de poder. No hay otra, digamos, dentro del discurso de Arendt, otra forma de entender que la violencia es un medio ilegítimo para construir otro tipo de órdenes sociales. Entonces, lo que está en el fondo allí es comprender ¿por qué la violencia y para qué, a quién sirve la violencia y por qué la criminalización, como he señalado, es una política que se ha implementado a nivel casi mundial acerca de las políticas de seguridad que cada vez están más enfocadas en reprimir, en prohibir, que en encontrar algún otro mecanismo más, digamos, intermedio que nos lleve a un nuevo tipo de planeación y de concepción de seguridad, ¿sí? Voy a regresar a estos planteamientos, pero antes me gustaría introducir un poco más el caso michoacano. ¿Por qué es importante este planteamiento para comprender lo que sucedió y lo que tal vez podemos extrapolar a otros estados, ¿no? Igual a Tijuana, con las dinámicas de violencia que se han dado también, ¿sí? Así es que no es privativo, no es solo para comprender el caso de Michoacán. Pero lo uso porque, como todos saben, Michoacán es una entidad en donde se ha experimentado desde hace varias décadas un nivel de violencia con unos cárteles bastante idiosincráticos, a diferencia de otros estados de la República. Y este tipo de dinámicas de crimen organizado ha dado como resultado, obviamente, situaciones incomprensibles y moralmente repugnantes, que van desde alianzas inconfesables entre el mundo público y el crimen, un expansivo proceso de victimización de la población civil y hasta una disputa sangrienta, a veces simulada y a veces real, de los procesos de legitimidad del orden social entre los cárteles de la droga y el Estado. Todos estos procesos repercutieron en lo que yo he llamado el surgimiento, como decía hace un momento, de grupos armados civiles denominados grupos de autodefensa, que tan pronto como comenzaron a deshacerse de sus verdugos, algunos fueron infiltrados, manipulados, al grado de experimentar una nueva tragedia. Comprender cómo arribamos a esta situación de esta naturaleza significa analizar lo que yo le he llamado las tramas del poder y el crimen relacionadas con la producción de violencia.
permítame hacer este paréntesis para introducir el caso michoacano. Bueno, es una voz con análisis mundial sobre el aumento de la violencia criminal. La investigación que acabo de terminar y que está en proceso de prensa es un trabajo que comienza con una historia general de la expansión del narcotráfico y la relevancia que va adquiriendo en la sociedad michoacana. Pero la mayor parte del libro se dedica a explorar su impacto y la respuesta tanto civil como oficial a partir de la preponderancia que logró el narcotráfico durante los años 80 y 90 durante el siglo XX. Para ello fue necesario situar la evolución de la violencia michoacana en ese contexto nacional. Por ejemplo, una de las cosas que uno puede empezar a correlacionar, que no son tan difíciles, ¿no? Sobre todo para ahora que hablaban de la licenciatura en historia, que son temas que se pueden rastrear, obviamente con riesgos, pero siempre ya no nos da más tampoco. Nuestra responsabilidad como investigadores es cada vez más importante en esta explicación. Y les decía yo, estos fenómenos de la violencia criminal que emergen en el estado de Michoacán coinciden, curiosamente, el disparo de la violencia, primero con el ascenso del PAN a la presidencia de la República en el 2000 y con el perredismo michoacano en la gubernatura en el 2002. Ustedes recuerden la gran transición política que se genera a nivel nacional cuando en el 2000 el PAN desplaza al PRI de la presidencia de la República, en tanto en Michoacán en el 2001 el PRD desplaza al PRI de la gubernatura. Y este recambio político es un contexto, es una forma de explicación de la manera en cómo hay alrededor de esto una reconfiguración de la lucha por el crimen organizado. Durante estos años, por ejemplo, la ola de violencia se incrementó exponencialmente en Michoacán. En tanto, la respuesta del Estado consistió en implementar un proceso de intervención que todos conocemos como el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, que después en el norte se vino a Chihuahua y después fue en Guerrero y después, bueno, no fue en Chihuahua, fue en Tamaulipas, ¿sí? Y casi en todos los estados se implementaron estos operativos de seguridad desde 2006 en adelante. Esto que durante el contexto de Calderón le llamamos la militarización de la seguridad y la salida del ejército a las calles. De 2002 al 2006, por ejemplo, el gobierno michoacano comenzó a experimentar dinámicas de violencia tremendas a partir de este operativo que se implementó, ¿sí? Y fue precisamente justo en ese año cuando se da a conocer el nacimiento de una de las organizaciones delictivas más letales conocidas como la Familia Michoacana, la cual reemplazó el dominio del Cártel del Milenio o de los Valencia, que hoy es una especie de reconfiguración con el Cártel de Jalisco, y terminó el breve periodo de dominio de los Zetas en el Estado, que era en ese tiempo el brazo armado del Cártel del Golfo. Así inicia el Estado michoacano una de las experiencias más dramáticas de violencia asociada contra el crimen, contra el narcotráfico y la lucha de estas organizaciones por sobrevivir y seguir controlando los mercados ilícitos de drogas y otros bienes. El resto de la historia, como todos sabemos, es muy conocida, particularmente cuando la Familia Michoacana es reemplazada por otra organización muy idiosincrática como los Caballeros Templarios, en medio de un proceso de cambio político también, paradójicamente, y bajo un significativo proceso de reorganización del poder regional y local. Las consecuencias de dichos procesos desencadenaron el surgimiento en el 2011 de las primeras rondas comunitarias en los pueblos indígenas, ¿sí? Particularmente con los purépechas y con los náhuatl de la costa que señalaba yo, y posteriormente con los grupos de autodefensa en el año 2013, hasta lo que fue la intervención federal de seguridad en el 2014, cuando se nombró un comisionado federal que sustituyó en la práctica todos los poderes del Estado, ¿sí? Y cuyo comisionado se le nombró, curiosamente, ¿sí? De los historiadores, el virrey, ¿sí? Porque tenía el poder de todo, es decir,
decidía qué se hacía con la seguridad, qué se negociaba, a dónde iba el presupuesto, y estaba, digamos, el encargado de la política estatal, nombrado por, obviamente, el secretario de Gobernación, pero que el comisionado tenía una relación muy cercana con el presidente Enrique Peña Nieto, porque fue su procurador en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador. Y así podemos mencionar una serie de redes de poder, ¿sí?, importantes, a través de las cuales podemos reconstruir por qué, ¿sí?, un tipo de situación así se generó una nueva tragedia. Sin duda, como yo lo decía, Michoacán ha sido escenario de un proceso constante de, utilizando un concepto más novedoso, de seguritización, que es el de seguritización, es tomar a la población como una especie de rehén para implementar una política de seguridad. Y la pregunta es, ¿en nombre de qué planteamos un operativo de seguridad? Supuestamente para proteger a la población, pero el ejército tiene 60 años que ha estado en Michoacán. Detecté en mi primer libro que mencionó mi colega, ¿sí?, que desde en Michoacán la primera operación contra el narcotráfico fue en 1959. Fue la primera operación más importante que se dio a nivel nacional. 600 soldados fueron desplegados en todo el territorio de Michoacán, ¿sí?, para terminar, o supuestamente terminar con el narcotráfico, ¿sí? Y en 1963, pomposamente, el comandante del pelotón decía que habían terminado con el problema de las drogas. 1963, ¿sí? Pero también habían hecho una serie de intervenciones, por ejemplo, en los conflictos agrarios, en los conflictos por los terrenos comunales, en fin, había una serie de cuestiones allí de por medio, ¿no? Entonces tenemos desde el 59, desde el 60 el ejército, ¿sí?, la policía, tenemos desde el 2000 una serie de organizaciones policiales oficiales que se han encargado supuestamente del control del narcotráfico, y seguimos teniendo los mismos problemas. La pregunta es, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿Sí? ¿A dónde, cómo se han tejido esas redes en las cuales, por ejemplo, el ejército está allá en unas de las zonas más complicadas donde se produce marihuana y amapola y laboratorios de droga sintética, como lo que es el Triángulo Dorado? Es como el pequeño Triángulo Dorado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, ¿sí? Y ¿qué está sucediendo con todas estas políticas de seguridad? Entonces, eso es una parte de lo que yo le llamo la seguritización, ¿sí? Y bueno, un surgimiento en 2011 de la primera ronda comunitaria en Cherán, que es muy, digamos, emblemática en el supuesto auge de las rondas, y tenemos los grupos de autodefensa que surgen. Todo este contexto entonces me sirve para plantear una serie de observaciones acerca acerca de cómo comprender entonces esta cuestión de la violencia criminal. Y como decía en un principio, vuelvo a los planteamientos teórico-metodológicos, buena parte de esta literatura de violencia criminal está enfrascada básicamente en un análisis, como le he llamado, de las estadísticas del terror. Sus autores se preguntan por qué hay comportamientos diferenciados y erráticos en las tendencias de la violencia, cuál es la geografía de ello, cómo se están reestructurando los cárteles, cuáles son los grupos, etcétera, etcétera. De algún momento u otro también salen a la luz pública historias desenfrenadas de poder y corrupción, de protección política, de complicidad de la seguridad pública con el crimen, en fin, lo que tenemos a nivel nacional, y ese es creo que nuestro mayor drama, es que la criminalización no solo se está dando a nivel social más bajo, sino se está también dando a nivel de arriba. Es decir, todo lo que estamos viendo con Duarte, con Yarrington y con todo, nos está hablando también de un proceso de lucha, básicamente a nivel de las élites políticas nacionales y estatales, por ver cómo se está reconfigurando el poder. Y esto es, me parece que lo más poco dramático y lo más desconcertante, porque no es solo la política abajo, sino hacia arriba también hay una serie de reordenamiento político criminal de una dimensión casi, digamos,
oscura, como ese corazón de tinieblas en las cuales es muy difícil penetrar, ¿sí? Entonces, esta literatura que se ha enfrascado en estas historias desenfrenadas nos llevan también a pensar el tema fundamentalmente a partir de, como si todo fuera un problema solo de corrupción o un problema de impunidad. Es decir, y quiero decir, lo es, pero no es el camino metodológico que creo que podemos elegir para comprender lo que le he llamado esta dimensión del discurso de la banalidad del mal. Porque la banalidad del mal no viene solo de un problema de odio, como decía, sino con un problema de la máquina del poder. Es un problema de poder, un problema de ejercicio, pero también de legitimidad. Quiero decir aquí, digamos, como conclusión, en una parte de mi trabajo, es que si algo podemos comprender con todos estos apuntes es que la violencia también se puede comprender en gran parte como un problema de gobernabilidad, ¿no? Es decir, es un problema de gobernabilidad, es un tema de cómo equilibrar el poder, la legitimidad, ¿sí? Cuando la violencia se utiliza como un medio, y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, leamos a Arendt, cuando Arendt decía, los regímenes de poder no se sustentan en la violencia, o si se sustentan momentáneamente en la violencia, pero no son regímenes legítimos, ¿sí? Y sin embargo, los regímenes que aspiran o que están consolidados también pueden recurrir a la violencia para poder, ¿sí?, sostenerse, pero si recurren a la violencia corren el peligro de ser explícitamente ilegítimos. Entonces, estas cuestiones acerca de por qué a veces es más fácil, digamos, implementar políticas hacia los sectores pobres, hacia los jóvenes, etc. Y por qué a nivel del mundo público no hay investigaciones en proceso como lo que estamos viendo ahora. Repito, esta dimensión no es solo de México. Brasil, con el problema del abajato, Colombia con el tema de las FARC, el tema, por ejemplo, allí de la desmovilización. Hay una gran incertidumbre acerca de cómo se va a reorganizar el tema del narcotráfico. Ustedes, un dato, por ejemplo, desde que empezaron las primeras charlas sobre la negociación de la paz con las FARC, el número de cultivos ilícitos en Colombia fue en aumento y ha llegado ahora casi al 40 o 50% de aumento de cultivos. Estamos hablando de 100.000 o más de 150.000 hectáreas calculadas en cultivos ilícitos. Esos cultivos obviamente son cultivos que requieren de equipo para transformar la hoja de coca, ¿sí?, en cocaína, o sea, la pasta base, para venderla. ¿Cuáles van a ser esas redes cuando gran parte de los territorios eran controlados por las FARC? Y una parte del financiamiento había sido dirigido para encontrar, digamos, apoyo económico en el mundo del tráfico de drogas. Y así lo podemos tener, ¿sí?, en general. Entonces, una cuestión más que quiero mencionar sobre el tema del poder, que regularmente el poder es ese centro de gravedad desde el cual se toman decisiones sobre desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad, sobre los márgenes de tolerancia entre lo legal o lo ilegal. ¿Qué es legal? O sea, desde el punto de vista del derecho está establecido, pero lo que encontramos en la calle, sí, es que lo legal es fundamentalmente transformado, transgredido en algo ilegal. Por ejemplo, una detención a un joven que dicen que te muestras como sospechoso. Y la policía tiene todo, bueno, se atribuye todo el derecho a catear, a supervisar, cuando por ley no se puede, ¿sí? Y todo esto, esas transgresiones o este mundo tiene, repito, tiene que ver desde el lado más cotidiano hasta el lado más sofisticado, lo legal o lo ilegal. Recuerden ustedes la famosa frase de Walter Benjamin, cuando en crítica a la violencia, cuando decía, en última instancia, una buena crítica de la violencia nos lleva siempre a reconocer el problema del poder. Detrás del poder está el dominio del derecho, ¿sí? Y la forma en cómo ese derecho es maleable es cuando Foucault lo llama, es decir, Foucault utiliza la frase de los ilegalismos para decir que el tema de los ilegalismos, más bien el tema de la delincuencia, es un problema de gestión diferencial de ilegalismos.
¿A quién se protege? ¿A quién se prohíbe? ¿A quién se limita? ¿A quién se debe de liberar? ¿Qué mercados son legalizados? ¿Qué mercados son prohibidos? Otra de las cosas que puedo mencionarles, por ejemplo, el tema de los mercados ilícitos, mercado de drogas o mercado de autos. A nivel, por lo menos latinoamericano, hay un incremento enorme de mercado ilícito de robo de autos. Y no es un mercado que casi no se criminaliza y genera más del triple de ganancias de lo que es el mercado de drogas. ¿Sí? Y ese mercado, más en Brasil es como el pico, ¿no? Entonces, y esos mercados no se tocan, no están allí, no hay una especie como digamos, de impas en ese tipo de cuestiones. Entonces, concluyo esa parte diciendo que este poder tiene que ver con básicamente un problema, como decía yo, como retomando a Foucault, el poder tiene que ver con esa cuestión de gobernabilidad. Aquí donde Foucault señala que la diferencia entre poder y violencia, ¿sí?, es muy importante, porque la violencia actúa sobre cuerpos y cosas, los fuerza, los abate, los quiebra, los destroza, les cierra la puerta a toda posibilidad. La violencia, el poder es una cuestión de gobierno. De otra forma, comento, el poder se las ve con el tiempo, la violencia con el espacio. La expresión más compleja de este funcionamiento del binomio poder-violencia se halla sin duda en la magna obra de Derrida, que nos posibilita pensar estas antípodas de estar fuera de la ley, ¿sí? Cuando bestia, criminal y soberano entrañan una extraña coincidencia. Es este punto que le llama Derrida de intersección metamórfica, lo que constituye los llamados estados canallas o estados delincuentes, en donde el soberano, para definir una ley, está por encima de la ley, ¿no? Digamos, este punto. Entonces, todas estas cuestiones metodológicas nos llevan a un punto que quiero, para ir cerrando, un punto para poder entender por qué es muy importante diferenciar estas dos cuestiones de poder y violencia como tiempo-espacio, como esta dimensión espacial, porque básicamente, como decía, el problema del poder es donde se haya metido una parte de la explicación del llamado mundo del crimen organizado. Y hoy, hablar de crimen organizado es en todo, digamos, en su reconocimiento explícito, es que es un conjunto de redes que transitan siempre lo legal, lo ilegal, lo oficial, no lo oficial, y es casi muy difícil poder digamos, identificarlo. Y entonces varios colegas utilizan lo que le llamé esta idea de mercados de protección política, ¿sí? Cuando desde el poder público un funcionario permite que, ¿sí?, por ejemplo, ¿cómo se dan los operativos, ¿no? Los operativos se planean en cierta forma, llegan las fuerzas a cierta hora, se puede criminalizar a ciertos sectores, pero se toleran otro tipo de sectores. Todo esto es una cuestión de decisión, o sea, de decisión política en torno a la gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, eso es un poco allí donde está. Cuando le llamamos esta idea de que el poder es, en general, se gestiona a través de estos mercados de protección, una de las cosas que hemos discutido en otros espacios es, por ejemplo, ¿por qué en estados como Michoacán el poder llegó a ser tan centralizado en torno a organizaciones criminales que tuvieron esta capacidad de corroer instituciones, como en otras ciudades o estados, ¿sí? Y es lo que le he llamado, cuando hay esta articulación tan orgánica entre el llamado mundo de la política y el llamado mundo del crimen, se producen relaciones peligrosas. Es decir, se produce una serie de articulaciones en donde el crimen ha desplazado básicamente toda la gestión formalmente del gobierno, y lo ha adaptado a una nueva gestión de un mercado, digamos, ilícito. Cuando se producen estas relaciones peligrosas, estas relaciones es lo que le llamo que están desde el centro, digamos, hay una centralización de la violencia de arriba a abajo, ya completamente infiltrado, es decir,
esas relaciones peligrosas han llegado a un momento de producir una especie como de perversidad del mal. Es decir, todo lo que pasa en la calle es parte de un engranaje en el cual las bandas criminales pueden hacer uso de la violencia sin que nadie les diga nada, ¿sí? Yo me resisto un poco a pensar, digamos, estos niveles, por ejemplo, de tortura, desaparición, descuartizamiento, tal, que sea producto de una serie de locos, ¿no? Es decir, ciertamente hay una fuerte carga de dosis de droga digamos, ejercer una especie de crueldad humana, pero esa crueldad humana no nos explica una especie como de degeneración. Yo creo que gran parte de estos métodos tienen que ver con lo que yo le llamo la perversidad del mal, que es cuando no hay instancias que te investiguen, cuando no hay contrapesos que puedan limitar, el mal se puede expandir, como decía Arendt, o sea, entrar a todos los niveles más microfísicos, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que sucedió previo al auge de las autodefensas, ¿sí? Es decir, un crimen organizado que se había expresado, como ustedes lo vieron en las noticias, mal, bien, se puede entender y matizar esas imágenes, pero cuando ese crimen empezó a meterse con la familia, con la esposa, a llevarse a las hijas, a ver incluso de una manera como tan sádica como ver qué líder embarazaba a mayor número de niñas, cuando las utilizaban como sirvientas y luego o las desaparecían o las regresaban, ¿sí? Toda esa serie de perversidad que había surgido en Michoacán es lo que detonó esa condición de surgimiento de las fuerzas, de los grupos civiles llamados autodefensas, y que pronto, en unos 5 meses, ocuparon casi todo este territorio. Y fueron autodefensas que se multiplicaron tan rápido en encontrar y o llevar, entregar a la justicia, o ellos mismos encarcelar a las bandas delictivas que ellos mismos sabían quiénes eran. Porque son comunidades fundamentalmente rurales, en donde sabe quién era el que andaba metido en esas cuestiones, ¿sí? Y los grupos de autodefensa se multiplicaron tan rápido que a mediados del 2013, ¿sí? Ya llevaban un total de 41 municipios con presencia, ¿sí? Casi más de la mitad del estado de Michoacán. Se habían multiplicado a una velocidad asombrosa. Habían surgido también otros grupos, por ejemplo, en Veracruz, y en la Zongolica, y otros más que se habían desplazado. Y entonces estos grupos eran fundamentalmente grupos que habían tomado como bandera erradicar el crimen organizado, ¿sí? Cierro esa parte diciendo cómo, bueno, esos son, localicé yo por medio de reconocimientos físicos, más de 200 barricadas que se habían construido los grupos de autodefensa por lo menos a marzo de 2014, que era cuando ya tenían su punto límite. Imagínense recorrer Michoacán en esas más de 200 barricadas, en las cuales unos eran autodefensas más o menos legítimos o más o menos, digamos, auténticos, pero otros eran autodefensas que ya habían sido infiltrados, ¿sí? Y tan pronto como se dio el surgimiento ya se habían infiltrado varios. Entonces, y esa infiltración es básicamente lo que ocasionó el problema del retorno al crimen, porque el crimen fue tan hábil que incluso había creado sus propios grupos de autodefensa y creado sus propias barricadas para impedir que otros grupos de autodefensa, digamos, más legítimos, más digamos, menos relacionados con el crimen, los detuvieran. Y así es como controlaban los territorios, ¿no? De esa manera es como se llegaron a crear como ciertas pequeñas islas. Y esas pequeñas islas, después del proceso de intervención del gobierno federal, pues es lo que ocasionó lo que yo le he llamado otra gran tragedia. Porque las formas de negociación con los grupos de autodefensa no pasaron necesariamente por estos filtros, por estos procesos de transparencia, sino se volvieron a crear nuevas condiciones a través de las cuales, por ejemplo, el nuevo cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, era un cártel que utilizó ciertos grupos para poder expandirse, ¿sí?
Entonces, esto es básicamente como el origen de la tragedia, y lo que ahora, desde hace casi 2 años, Michoacán volvió a vivir un boom, ¿sí? Es decir, otra expansión de violencia, ya no con este cártel tan, digamos, sanguinario, tan centralizado como los caballeros templarios, sino ahora hay una disputa, y esa disputa se sigue, digamos, enfrentando en esos cárteles. Podemos entonces ver cómo este tipo de situaciones en las que el gobierno federal quiso legalizar las autodefensas, pero legalizó autodefensas que ya habían sido infiltrados, ¿sí? Quiso reordenar una serie de leyes que incluso fueron detenidas en el legislativo. Es algo súper interesante porque el legislativo jugó un papel muy importante en, por ejemplo, aprobación o no de leyes. Antes de que surgieran los autodefensas, les digo un dato muy importante. Había una ley que sancionaba a los funcionarios públicos estatales por peculado, ¿sí? Y esa ley había sido modificada, ¿sí?, en el dominio pleno de los cárteles, a una temporalidad de 4 meses de vigencia la investigación por peculado. Después todo se dejaba fuera. Es decir, ya el Congreso local ya no podía, o ya ninguna institución estatal podía investigar a un funcionario porque el periodo ya había concluido. O sea, una carta de impunidad desde el Congreso para funcionarios públicos también han sido relacionados con el presidente, con el crimen organizado. Y cosas de ese tipo me parece que son indicios de cómo podemos analizar algunos fenómenos que dije son obviamente fenómenos muy de riesgo. Hay que ser muy meticulosos, hay que ser muy prudentes, hay que tratar de entender incluso el tipo de escritura. Yo he tenido un problema enorme con lo que yo le llamo el estilo narrativo de escribir y presentar las cosas para evitar precisamente alguna serie de incriminaciones y alguna probable demanda y demás. Todo eso tiene uno que ser muy sutil y muy precavido a la hora de narrar. Y estoy ahora en una fase de reflexión con unos colegas diciendo cómo narramos lo indecible, ¿no? Es decir, cómo narramos esas relaciones perversas que suceden en estos mundos sin verse implicado, como lo que los periodistas están pasando, ¿no? Porque ellos narran de manera cruda el hecho, y creo que gran parte de ese tipo de narrativa es como cuando afecta. Entonces, esos recursos narrativos tenemos que hacer. Yo le he llamado una especie no, ni siquiera método, una especie como de estrategia que le he llamado una estrategia narrativa de ficción controlada, que es realmente una manera de poder describir un hecho cuando hay implicaciones de funcionarios, de supuestos criminales, tal, y esa estrategia de ficción controlada supone un poco como encontrar mecanismos, encontrar términos, encontrar formas como un poco ficcionales para poder reconstruir un hecho del cual no dar precisamente todos los pelos y señales del gato, ¿no? Entonces es un poco esos desafíos que se tienen a la hora de hacerlo. Y pues básicamente, bueno, es esto lo que quería comentarles, es el producto, y les agradezco mucho la atención. Me pasé en el tiempo, como les dije. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Sobre el poder y la violencia. Tomando en cuenta de que usted está hablando de que se dan las dos, digamos, esferas, desde abajo y desde arriba, ¿cómo en este borde de ilegalidad hay una forma de legalidad o de volverla común? De volver común esa violencia, en el sentido que las personas ya la ven algo cotidiano, ¿no? En caso los periódicos la forman como se cuenta a través, muchas veces en cantidades, pues eso genera esta cotidianidad de la violencia, ¿no? Que es el caso que en Colombia pasó con Pablo Escobar, cuando de alguna manera, o bueno, con todo el conflicto del narco, cuando los periodistas no sabían todavía contar cómo hacer el cuento, cómo narrar la historia, bueno, no narrar la historia, pero sí contar lo que pasó, y solo se enfrascaron en dar cifras muy exactas, y la gente pues no vio más allá de lo que realmente estaba pasando.
Buenas noches, gracias por compartir esta charla. La pregunta es sobre las autodefensas antes de ser infiltradas. Yo he leído sobre que eran comunidades que estaban acostumbradas a tener armas, pero eran armas pues, bastante viejas o nada modernas, y me surge la duda de cómo pudieron detener el avance del crimen organizado, habiendo una disparidad en su armamento, y creo que llegado un momento empezaron a recibir apoyo en esta cuestión, no sé si de parte del gobierno. Bueno, esa es mi pregunta. Y cuando mencionaba la cuestión de el poder, más bien que la violencia tiene la función del control del poder, me acordé de un libro que leí de un autor tijuanense, por cierto, que se presenta como recuperando el testimonio de un ex sicario, y él relata cómo los castigos o los asesinatos tenían que ser ejemplares, porque así se lo requerían. No es precisamente que los sicarios tuvieran esa libertad de decidir cómo, dónde y de qué forma lo hacían, sino que tenían que ser espectaculares a requerimiento de sus jefes. Y bueno, el trasfondo de eso era precisamente demostrar el poder, demostrar a lo que se arriesga, el riesgo que se corría al no alinearse o al traicionar o al hacer X cosa no conveniente, y también poner castigos, etc. Y eso pues lo veo yo relacionado directamente con esta cuestión del poder. Él no lo dijo de esa forma, pero pues gracias. Bueno, pues a mí me surgen varias interrogantes. Primero quiero felicitar por el trabajo, me parece pues un ejercicio de investigación muy interesante. Y lo que me surgen varias dudas, sobre todo en el planteamiento que hace al cierre, cuando afirma que el gobierno federal quiso legalizar las autodefensas que ya habían sido infiltradas. Mi gran interrogante ahí es, en realidad, el gobierno quiso legalizar estas autodefensas. Esa sería la primera interrogante. Y habían sido infiltradas las autodefensas ¿por quién? ¿Por el narcotráfico o por el propio gobierno? Porque estamos hablando también en muchos sentidos de esa perversidad del mal, y la verdad es que ahí es donde se torna complicada la investigación. Y bueno, sustancialmente pues ahí es el conflicto precisamente en relación con el ejercicio del poder. Esa sería una de las preguntas. La otra tiene que ver con, no sé si capté mal la idea, pero hubo un momento en la exposición en que me pareció que se colocaba el surgimiento o el crecimiento más bien de la violencia y la militarización en la zona de Michoacán a partir de la asunción al poder del PAN y del PRD en algún momento. No sé si capté mal la idea, pero eso fue lo que me pareció. Y por otro lado, pues a mí, yo no he hecho investigación de este tipo, pero siempre he tenido, nomás por las lecturas que uno hace de las noticias, siempre se me ha figurado como que desde que el PRI está en el poder, el país se ha constituido en un cementerio. Pero bueno, ahí habría que trabajar mucho sobre esa línea. Y una última pregunta tiene que ver, que me pareció muy interesante, sobre la cuestión metodológica a la que hace referencia,
y me gustaría que pudiese ahondar un poco más en relación con cuando habla sobre estas categorías del poder y asegura que el poder se las tiene, bueno, el poder se las tiene que ver con el tiempo y la violencia se tiene que ver, o sea, ¿cómo sería ahí, digamos, la estrategia metodológica para cruzar o analizar las evidencias? Gracias. Doctor, una pregunta así rápido. Pues también el PAN considero, ¿no? Que es parte de ese promotor de cementerios en el país. ¿Qué opinión le merece usted que en el sexenio de Felipe Calderón, en lugar de convertir a Michoacán en un dínamo de desarrollo y modelo nacional, pues pasó todo lo contrario, ¿verdad? Y ¿qué opinión le merece pues un ejecutivo en esos años que usted realiza, tan ensimismado, con una apariencia de desprecio hacia su propio pueblo? Algunas cuestiones así voy a responder muy rápido porque está el tiempo encima. Sobre la cuestión de la percepción, poder y violencia o poder de lo cotidiano, si entiendo bien el significado de tu pregunta, más es decir, cómo hemos asumido esta violencia en la cotidianidad. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente explicar este aumento de violencia a través de un filtro de moralidad. Ciertamente toda la cuestión de asesinatos, desapariciones y las técnicas, digamos, tan terroríficas de desaparición son sumamente cuestiones que hay que aborrecer, ¿no? Pero yo no tendría elementos como para decir que nos hemos vuelto tan indiferentes al tema de la violencia, ¿no? Es decir, yo creo que hay varias cuestiones. Lo he tratado de documentar y estoy documentando ahora en un nuevo proyecto que tengo sobre temas de derechos humanos. Y estamos encontrando que algo muy importante a nivel de la sociedad es que esta sociedad no es necesariamente que estamos allí como, ay, sí, ya mandaron a Dios, ¿no? Sino que sí hay pequeñas expresiones de juicio, de indignación, tanto desde organizaciones civiles locales a colectivos incluso clandestinos que a veces ni conocemos, clandestinos por no ser públicos, sino no por ser ilegales, sino colectivos que están trabajando mucho en la clandestinidad para evitar ser reprimidos, hasta dimensiones muy cotidianas de resistencia, ¿no? En un artículo que yo tengo sobre el tema de violencia cotidiana, precisamente lo que encontré, sí, la gran originalidad que tiene algunas regiones, en el caso michoacano, a diferencia de otros cárteles, ¿no? Es, por ejemplo, una gran disputa por construir y regular el orden local. Y regular el orden local no solo significa imponer el orden como una especie de ser capataces y sicarios que se basan en lo que ellos quieren, sino que hay una constante lucha, negociación. Ciertamente pierde más la sociedad, pero siempre hay una especie como de negociación muy microfísicas de violencia. Yo reconstruyo, por ejemplo, un caso en donde hay en una comunidad un aumento impresionante de un narco que empieza a tirar un chingo de cristal en toda la comunidad porque empiezan los filtros, los retenes y evitan precisamente los flujos de tráfico y empiezan a tirarlo a las comunidades, pero empiezan a generar problemas, por ejemplo, de abuso sexual a niñas, jóvenes que empiezan a tener problemas realmente de salud pública, que son hijos, ¿sí?, de familias que saben quién está tirando, ¿sí? Y entonces esto a veces no va como a enfrentarlo como
un acto de valentía, pero empiezan a correr rumores, empiezan a hacer, porque la gente está acostumbrada en esas negociaciones cotidianas, y siempre es muy riesgoso, pero la gente se arriesga. Y lo que he notado es que siempre hay estas continuas negociaciones, repito, siempre hay resultados insatisfactorios porque los otros tipos pueden llegar y decir ya se acabó, ¿no? Es decir, tienen con poder armado, pero la mayor parte de las veces no. Es algo muy interesante porque no es que no dejen de tener poder, sino que eso implica, por ejemplo, muchas dimensiones como que la comunidad ya no los quiera a nivel de sus poblados, empieza a delatarlos de manera secreta, empieza a llamar de manera secreta al ejército. Todo eso es una negociación y un digamos, proceso interactivo en el cual, pues, como el sicario no necesariamente tiene como todo ese poder, así como si fuera, digamos, el amo, ¿no? Entonces, siempre hay esas negociaciones, y esas negociaciones nos hablan mucho de que, me parece que a través de las redes se da mucho esta especie como de lo que tú le llamas de banalización de esa violencia, ¿no? Pero creo que cuando uno rastrea abajo, hay pequeñas cosas que uno va encontrando, y eso me parece que es donde hay algunos signos, digamos, si bien no de largo plazo, pero algo que está, podemos darle un poco de detenimiento, ¿no? Y en tema de autodefensas, infiltrados con armas, no, yo creo que fue una propaganda mediática muy clara sobre autodefensas, ¿no? Todos los autodefensas, incluso los grupos comunitarios, al principio se habían presentado como una especie de grupos que carecían de armas y demás, pero tan pronto como se organizaron como grupos, en algunos casos incluso como paramilitares, ¿sí? O pseudo paramilitares, habían adquirido un armamento, como no tienes idea, o sea, sumamente sofisticado, armas que ni siquiera conocía. Tengo un video que, bueno, ya es una cuestión del tiempo, pero hay un video en el que hay unas armas tan sofisticadas que, no, o sea, los propios autodefensas tenían armamento, siempre han tenido, como tú dices, armamento muy importante. O sea, hay flujos de mercados de armas allá, como en otros lugares tan, digamos, históricos, ¿no? Entonces, no, la única observación que yo te diría es que estas autodefensas como se presentaban como armas, no, tenían armas igual de sofisticadas. Y aquí hubo otros temas, como decían, en procesos de infiltración sí había armas que habían sido, digamos, entregadas ex profeso para poder combatir otros grupos que se querían introducir en territorios locales, ¿no? Entonces, me parece que habría que verlo. Y yo tengo un poco esa reserva de ver a las autodefensas como especie como de grupos que en su totalidad se querían deshacer del crimen. Yo creo que hay siguen siendo grupos que sí lograron, como los de la costa, más o menos como controlar sus filas y seguir haciendo una especie como de ejercicio local de su seguridad, como seguridad comunitaria, ¿sí? Pero otros grupos, o sea, no podía uno, digamos, darles crédito cuando habían ese tipo de relaciones pesadas. Entonces, lo que yo termino diciendo de este tipo de fenómeno es que debemos de hacer un análisis muy regional y muy local para ver cómo estaban comportándose varios grupos, porque no era lo mismo, ¿no? O sea, en las zonas más ricas aguacateras, son inmensamente ricos allí los empresarios aguacateros, por ejemplo, crearon sus propios grupos de autodefensa con un armamento súper sofisticado, ¿sí? Entonces hay esas diferencias. Y otra de las cuestiones que lleva acerca de la legalización e infiltración, sí, el tema de la legalización era una salida política para que el gobierno, digamos, desactivara el movimiento de autodefensas que ya había adquirido como su propia autonomía, ¿no? Y incluso durante más de un año el gobierno había sido casi la retaguardia de las autodefensas. Era curioso, yo iba a varios de los operativos de las autodefensas, tanto el ejército como policía federal iban atrás, y quienes limpiaban eran los autodefensas. Entonces quisieron aprovechar, digamos, la vieja estrategia de
negocia con nuestros grupos, incorpóralos. Ellos pedían seguridad, ellos pedían incluso ejercer, ser los propios actores de su propia seguridad, y dijo el gobierno, ok, vamos a dar seguridad, pero vamos a hacer un registro. Y no estaba mal la idea. No había otro tipo de experiencias en las que por ejemplo, se habían apoyado como experiencias de policía comunitaria, ¿no? En África ya hay unas experiencias más o menos ejemplares, ¿no? Pero el problema de esa legalización es que cuando se quiso hacer la legalización ya había una completa heterogeneidad en la cual unos grupos de autodefensa decían cómo era posible que aquel grupo de aquel lugar lo hayan legalizado cuando tenía probables vínculos, ¿no? Entonces, eso fue lo que detonó el gran problema de la legalización, y por eso hablamos de infiltración, no solo del crimen, sino también, digamos, no de infiltración del Estado, sino infiltración de ese crimen y legalización, como esos dos procesos, ¿no? ¿Y cómo definir esa infiltración? O sea, sí hay límites en ese sentido, ¿no? ¿Cómo encontrar? O sea, yo reconstruí bastantes narrativas de autodefensas, ex-autodefensas que señalaban todos estos procesos de infiltración, pero siempre era del otro, no de ellos, y así estaba. O sea, creo que todos estos juegos los matizo en el trabajo y son muy importantes. Es una buena observación de cómo reconocer estos límites, ¿no? O sea, uno ahí trabaja no con un discurso formal, sino tú no estás calificando quién es quién, sino tú reconstruyes en la escena, ¿no? De quiénes son los que dicen que es, y haces una especie de historia, ¿no? Digamos, a mí me ayudó mucho ya como más de 3 años que venía trabajando en la violencia más histórica. Y efectivamente, cuando se da en ese contexto, lo único que estoy señalando cuando hablaban de cambio político, es decir, creo que ha sido ya muy mencionado a nivel del discurso académico nacional, es decir, y Astorga es uno de los principales representantes de este discurso académico que realmente nos puso en alerta de que hay una paradoja muy clara en la explicación de nuestra violencia. Porque a partir del 2000 es cuando empieza este auge en un contexto de transición. Su tesis, básicamente de Astorga, según interpreto, es cuándo será el proceso de transición. Ese proceso de transición lo que provoca es una especie de fragmentación regional de grupos, ¿sí?, políticos que hasta antes de esa transición el PRI más o menos controlaba. O sea, él dice, había una relación subordinada del crimen al Estado, pero con la transición, esa transición, hay una serie de fragmentación de relaciones, de articulaciones, de alianzas y de pactos entre el mundo del crimen y el mundo de lo público, y eso es lo que va provocando esta fragmentación, y los cárteles empiezan a aparecer como pequeños puntos rojos, ¿no? Y digamos, da una idea de que ya no había un centro que dominara, y se da en ese contexto de cambio político, ¿no? Precisamente, como yo decía, cuando el PAN empieza, la violencia sube, y el PRD, en el caso de Michoacán, también cambia, pero otros estados también tienen más o menos como las mismas tendencias. Sí, la cuestión metodológica entre poder y violencia esa es yo diría, una de las grandes originalidades de Foucault, cuando él utiliza esta idea en su planteamiento sobre sexualidad, sobre el sistema penitenciario, sobre la violencia, ¿no? Es decir, que el poder es este ejercicio, ¿sí?, sobre la acción de los otros, y la violencia es, de otra forma, también, o sea, la violencia tiene que ver con el control de la materia sobre la cual se ejerce la acción, y la materia es, como decía, personas, cosas, ¿sí? Es decir, la violencia tiene que ver con esa cuestión de espacialidad, porque el espacio tiene que ver con cuerpos, personas, es decir, se actúa, como decía Foucault, sobre el cuerpo, sexualidad, por ejemplo, como una forma de control social, ¿sí? Un poco va por allí esta idea, y lo utilizo obviamente para hablar sobre temas de
de violencia para entender por qué especialmente lo que encontramos es una serie de ordenamientos, de ejercicios de violencia, interpelando la cuestión del territorio, porque el territorio sigue siendo algo súper importante para el control de los mercados ilícitos, porque sobre el espacio sí están, digamos, fluyen todos estos mercados, ¿no? Desde mercados de drogas, por ejemplo, o sea, quien controla el Triángulo Dorado pues, se sacó la lotería, ¿no? Quien controla, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, el 90% de producción de heroína que se produce, que es el primer estado, el estado más importante a nivel nacional, el 90% de la heroína que se produce en Guerrero va para Estados Unidos. Y Guerrero, que es el estado número 1 en producción de goma de opio para la transformación en heroína, ¿sí? Hay otros estados. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está sucediendo esto en Guerrero, en donde aparentemente hay una serie de bandas, digamos, que son incontrolables? No son incontrolables, ¿no? Es decir, lo mismo, allá han estado aparatos de seguridad, incluso internacionales, está seguramente aparatos de inteligencia de Estados Unidos y de otros lados, se sabe, pero algo hay allí en torno al mercado de heroína que es muy importante. Esa heroína solo llega, por ejemplo, a Estados Unidos cuando la gran parte de la heroína que se consume en Canadá proviene de la India, o de los países asiáticos, ¿sí? Entonces, sí me explico, es decir, esos flujos son muy importantes para conocerlos. Y bueno, los mercados, por ejemplo, de narcomenudeo, ¿no? Pues es importante tener las colonias, los distribuidores, porque es una cuestión, obviamente, de control de espacio. Creo que por allí va la idea de ver este punto, ¿no? Y la última parte, la cuestión de militarización, o sea, sí, podemos ver a Calderón, o yo no diría el PAN, digamos, yo diría que él entró en una fase, el gobierno de Calderón entra en una fase en el 2005, en la cual hay un cambio muy importante, una presión muy importante a nivel internacional por implementar operaciones de una mayor magnitud para el combate a la delincuencia organizada en México, ¿sí? Y desafortunadamente lo que pasa aquí es que él se compra ese paquete, ¿sí?, de Estados Unidos para poder, ¿sí?, implementar un operativo de seguridad que muchos van a decir pues tenía que ver con la oposición y con contener la oposición y Obrador, no sé, eso ya es una especulación que uno puede construir, pero lo que sí es cierto es que 2005, repito, o sea, del 2000 al 2005 la violencia así se dispara a nivel nacional y en otros países, ¿sí? Y en el 2005 ya había incluso presiones muy fuertes porque los cárteles, o sea, en 2005, por ejemplo, ya se había formado la Alianza del Pacífico, ya había 3 cárteles que estaban asociados, ya había, digamos, una información mucho más importante acerca de ese impacto. Claro que la estrategia no estoy criticando, la estrategia, como todos, fue precisamente la misma de hace 40 años, ¿no? Es decir, otra vez militarizar el orden social, y eso está demostrado también que la militarización aumentó gran parte de la violencia criminal, o sea, detonó los conflictos entre los cárteles y muchas cosas que después se fueron expandiendo, ¿no? Bueno, creo que no sé si alguien alguna otra pregunta. Ya, mejor nos vamos. Agradecemos al doctor Salvador Maldonado Aranda por su